Con un intercambio comercial de más de 5.668 millones de dólares anuales, Colombia es el segundo socio comercial de México. Liliana Rodríguez Santibáñez, después de Brasil. Estos son datos del 2014 en América Latina y el Caribe. Desde luego, Juan Manuel Santos está del 7 al 9 de mayo. Ya es una visita que se había acordado. Y bueno, pues va a estar hablando seguramente de temas que tienen que ver con comercio, pero no solamente esto. Liliana, ¿cuáles son los temas de la agenda bilateral más importantes que se estarán tocando durante esta visita del presidente colombiano? Bueno, 7, 9 parecieran pocos, pero en una agenda bilateral sí son muy importantes. Durante el mes de abril hubo una hiperactividad preparatoria en aras de esta visita que se va a tener del 7 al 9 de mayo, y los temas son muy ambiciosos. Se preparó en el marco de la Quinta Comisión Permanente México-Colombia, en una reunión precisamente entre el secretario de Relaciones Exteriores Smith y la secretaria de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Exteriores de Colombia, la secretaria Holguín. Se prepararon diferentes temas, entre otros, por ejemplo, tiene que ver con materias económicas, que me parece que esa es la preponderante. Hay que recordar que México posee 13 tratados de libre comercio. Hay que señalar que el de Panamá falta que se publique en el diario oficial para que sea el 13º Tratado de México, pero ahí hay uno muy importante en este bloque de tratados, que era el Tratado de los Tres, o el G3, que era Venezuela, Colombia y México. Este se firmó en 1996, pero cabe señalar que en 2006 Venezuela abandonó o denunció ese tratado, por lo cual se tuvo que volver a modificar entre Colombia y México, habiendo apenas hasta el 2011 un acuerdo modificatorio de gran alcance entre México y Colombia. Quedaron algunos productos de ese tratado excluidos del mismo porque eran segmentos sensibles para ambas economías, como por ejemplo el cacao, el café y la caña de azúcar. Pero otros productos y servicios sí quedaron en el marco de ese Tratado de Libre Comercio México-Colombia. Entre otros, por ejemplo, algo muy importante es el tránsito entre personas de negocios de uno y otro estado que tienen ciertas facilidades, como dan los tratados, para poder transitar de un territorio a otro. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con materias provenientes del petróleo, el sector automotriz, donde México es muy fuerte, pero también, cosa curiosa, y a ustedes que les encanta la cultura, México es uno de los principales compradores de libros de Colombia. Entonces, hay una serie de elementos muy interesantes en esta relación, así que yo diría que el tema preponderante es el económico. ¿Por qué? Porque además del Tratado de Libre Comercio entre estas dos naciones, se están reuniendo con aras de cómo va a quedar la Alianza del Pacífico, un tratado de gran envergadura que alcanza no solamente a Colombia, sino también, por supuesto, a Chile y a Perú. Entonces se va a hacer un bloque con litorales al Pacífico muy dinámico y muy importante. Así es que rumbo a esa alianza, los estados tienen que ponerse previamente de acuerdo sobre qué cosas se van a incluir en esos tratados, porque cabe aclararle a nuestros televidentes que los tratados de libre comercio lo que promueven es básicamente la desgravación arancelaria o la disminución de impuestos de ciertos productos y servicios entre naciones que compiten o que pertenecen en este bloque, que hacen un frente común frente a otras naciones, haciendo un bloque dinámico de comercio, convirtiéndose en un verdadero contrapeso económico en el ámbito internacional. Pero yo diría, Laura, que no solamente el tema económico va a ser importante. Existe, por ejemplo, el tema diplomático. Ellos tienen una escuela para la diplomacia que se llama Augusto Ramírez y nosotros el Matías Romero, donde también están afinando una agenda para temas de impartición educativa en materia diplomática. También hay una agenda en materia educativa cultural. También hay una materia en términos de seguridad. Hay un memorándum de entendimiento entre México y Colombia para prevenir y sancionar el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que también se va a tener que tocar. Por supuesto, también están los temas migratorios, que también son muy importantes. Hay una comisión importante al respecto. Está también el tema del turismo entre Colombia y México. Así es que, por lo que podemos observar, sí es una agenda bastante ambiciosa entre estos dos estados. Hay algo que también, cuando pensamos en estos dos estados, nos puede venir a la mente. Doctor, hablaba del Pacífico, esta alianza que ha sido fundamental desde hace probablemente siglos. Por así decirlo, en Oaxaca tenemos en la costa un género musical que se llama la chilena, justo por estos barcos que venían de Chile, pasaban por Perú, por Colombia y llegaban hasta México.
Este tipo de conexiones se fue olvidando con todos los procesos independentistas del siglo XIX y posteriormente en el siglo XX con el narcotráfico, porque se mantuvo esta línea directa, pero de manera particular con el narcotráfico. ¿Qué es lo que en la dinámica de estos dos países, que además son muy parecidos en sus desarrollos históricos, en la dinámica de estos dos países, qué es lo que ha detenido el narcotráfico y de qué manera se puede mantener una buena relación cuando los dos países estamos en una situación, México ahora más grave que Colombia hace unos años, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay un elemento catalizador para ambas naciones, que es la presencia o la presión por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene acuerdos tanto con México como con Colombia, precisamente para poder limitar el tráfico de estupefacientes y, por qué no decirlo, acabar con el flagelo del narcotráfico. Ha habido un plan interesante de transformación en Colombia para ir acorralando a los cárteles que de alguna manera también impactaron en los movimientos de guerrilla como las FARC, que ahora se encuentran negociando la paz en La Habana, Cuba. Pero esto es todo un componente político, social y cultural para disminuir la presencia de los cárteles en ese país. Entre otras, por ejemplo, su evolución legislativa. Los tratados para el ordenamiento jurídico interno de Colombia están al nivel de su constitución. Esto les obliga a implementar o adaptar todos sus ordenamientos al nivel de los tratados internacionales que suscriben, precisamente para la proscripción de muchos temas que tienen que ver con erradicar el narcotráfico. Entonces, hay un cambio, por supuesto, legislativo, también el talante de sus gobernantes que se ha enfocado, por qué no decirlo, para tratar de disminuir el flagelo del combate al narcotráfico, los tratados de extradición que también han firmado para poder juzgar a criminales en otros países. Y también un tema importante que México no tiene aún, el tema de la justicia transicional, que es en paralelo a la impartición de la justicia que conocemos, que imparten los juzgadores en los tribunales que conocemos como tales, que es un proceso de restauración social y moral. Entonces, estos procesos consolidan desde muchos aspectos, no solamente políticos, penitenciarios, sociales y culturales, la erradicación o disminución de los temas de criminalidad, los cuales por supuesto no han abatido, pero sí sin duda han disminuido comparablemente a la situación que guarda México. Ahora, por ejemplo, en el tema de comercio, si bien es cierto, ya decía Laura, es nuestro segundo socio comercial, sí, de acuerdo a las últimas cifras, también tiene que ver con el número de pobladores. Nosotros no podemos comparar el número y el papel que está teniendo ahora México respecto a que ya no solamente somos un puerto de tránsito o de expulsión del tráfico de drogas, sino que también las drogas empiezan a quedarse en México en la medida que los Estados Unidos cierran sus fronteras y se vuelven mucho más agresivos para impedir que se trafique hacia la Unión Americana. Entonces, ¿qué pasa con esa droga? Se empieza a quedar en México. No perdamos de vista que en el 2016 va a haber una conferencia producto de Naciones Unidas para tratar de proponer una regulación en temas del consumo de drogas a nivel internacional, para poder hacer una propuesta a nivel internacional que los estados asuman y pueda disminuir el consumo o incluso la liberalización del consumo de las drogas en algunos estados para que no sea un ámbito económico importante de los cárteles que se dedican al tráfico de drogas, ¿no? Que no es el único negocio por el cual subsisten, evidentemente, pero sí hay que señalar que entonces en Colombia tendrían estas situaciones. Entonces es un componente con muchas aristas que ha logrado Colombia llevarlo a un modelo exitoso en materia, por ejemplo, de impartición de justicia y disminución, repito, del tráfico de drogas, pero que no ha sido erradicado, hay que señalar. Es correcto. Bueno, yo creo que hay muchísimo que compartir y que aprender. Yo creo que la labor de combate a los cárteles de las drogas que tuvo Colombia en las últimas décadas, pues es muy importante, es una experiencia que será importante, será interesantísimo que comparta. No es la primera vez, desde luego, que se tiene un acercamiento de este tipo, pero bueno, pues estaremos al pendiente de esta visita 7 al 9 de mayo. Juan Manuel Santos estará aquí en México para platicar con las autoridades de nuestro país y bueno, pues hay que aprovechar que estás aquí para hacer el comercial de Visión Global. Sí, muchas gracias. Global. Pues a todos nuestros televidentes decirles que el programa de Global 22, que es un programa de análisis del acontecer internacional que pasa los miércoles a las 23:30,
Va a quedar los lunes a la misma hora, 23:30, para que usted inicie debidamente informada la semana en temas internacionales. Y esto va a ser a partir de la semana entrante. A partir del ¿La próxima lunes semana? 11 de mayo, es correcto. O sea que a las de 7 a 8 23:30. en Noticias 22 y a las 23:30 en Global 22. Es correcto. Ahí O nos sea, vemos. van a ser lunes de Ileana Rodríguez Santibáñez. Sí, Qué amable, lunes muchas gracias. cansados.